Preview. Nosotros vamos a concentrarnos y seguir el análisis. Voy a saludar a Alfredo Jalife, analista internacional y profesor de la Universidad UNAM desde Ciudad de México, que toma contacto con nosotros. Le agradecemos el tiempo a Alfredo Jalife por acompañarnos en esta transmisión ininterrumpida y desde ya lo saludo. Alfredo, muchísimas gracias por el contacto con Hispam TV. Encantado, un placer. El placer es nuestro, Alfredo. Preguntarte desde la base, ¿qué significado tiene? Primero que todo, estábamos revisando estas imágenes de la ciudad de Ahvaz, que es una de las ciudades que va a rendir los homenajes al general Soleimani y que obviamente vimos también imágenes muy similares en Irak el día de ayer. Esto habla de cómo la región en su conjunto, Irak, Irán, están rindiendo homenaje a la figura de Soleimani. ¿Qué significa esto como mensaje a las tensiones que se mantienen, sobre todo con las declaraciones que ha hecho Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, constantemente, y lo más reciente, que incluso pone 52 puntos como amenazas por parte de Estados Unidos hacia Irán? Bueno, básicamente demuestra la solidaridad y cohesión de las sociedades, tanto iraní, que pues es bien sabido, no son árabes, son persas, arios, y también la solidaridad y cohesión de la sociedad iraquí, que son árabes, y que se unen en el mismo cántico de devoción piadosa con el chiismo, que eso es lo que realmente los aglutina. No hay que perder de vista que Irak, ustedes lo saben mejor que yo, obviamente, tiene más del 70-75% de feligreses chiitas. El atentado al general Soleimani, pues ha causado estupefacción aquí en México, pero nosotros estamos acostumbrados porque en México ya sabemos el calibre y de lo que es capaz el presidente Trump, que rompe todas las reglas internacionales. Aquí el problema es que rebasó todas las líneas rojas de las convenciones internacionales, ni siquiera informó al Partido Demócrata, que guste o disguste a nivel popular, pues tiene hasta más votos que el mismo Trump, pero no así a nivel del colegio electoral, porque Estados Unidos en realidad no es una democracia. Estados Unidos es una plutocracia, es decir, es el gobierno de una oligarquía poderosa que gobierna desde Wall Street y que usa instrumentos decimonónicos del siglo XIX para que yo diría disfraza como democracia, pero en realidad no es una democracia directa, ni nada así por el estilo. Pero aquí lo que llama la atención es eso, que no hayan informado al Congreso del ataque. Lo que hemos sabido es de que el primero que supo del ataque era Lindsey Graham, que es conocido como un superhalcón del Partido Republicano, que incluso recientemente estaba incitando a que había que invadir a Venezuela para dar una lección al mundo, como lo había hecho Reagan cuando había invadido una islita ahí de Granada, etcétera. Y los únicos que sabían de este atentado, que ya estaba premeditado, era, aparte de Lindsey Graham, obviamente era también el primer ministro de Israel, Netanyahu. Esto llama mucho la atención porque ¿cómo puede ser que los mismos estadounidenses del Partido Demócrata no lo supieran, y si lo supiera el primer ministro saliente, que ahorita está pasando por una etapa difícil en Israel, como es Netanyahu, pero también Mike Esper, el secretario del Pentágono, quien incluso dijo que ya el juego había cambiado, y
Pompeo, el secretario de Estado Mike Pompeo, quien es un evangelista sionista. A veces eso no se entiende, pero gran parte del apoyo que tiene Trump en conjunción con Netanyahu y con Bolsonaro en Brasil es esta nueva coalición que se le conoce de evangelistas sionistas, aunque ya en Estados Unidos es muy conocida como el grupo de los Christian Zionists, es decir, los sionistas cristianos, que son los que le dan la fortaleza en el cinturón bíblico en el sur de Estados Unidos a Trump. Esa es parte de su fuerza básica, y no hay que perder de vista tampoco que inmediatamente después del asesinato tanto del general Soleimani como de el líder de las milicias populares Al-Mohandes, después de esos asesinatos, pues fue a un acto masivo religioso de los evangelistas. Es decir, van a jugar mucho con esta carta de los evangelistas contra los chiitas. Eso no hay que perderlo de vista en las próximas fechas. Entonces, aquí lo que más preocupa es de que Gran Bretaña tampoco estuvo enterada hasta después de los asesinatos, y naturalmente esto tiene preocupada a Gran Bretaña, pero más que nada a los otros 3 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son Francia, Rusia y China. Y tampoco hay que soslayar que días antes Irán había realizado ejercicios militares conjuntos navales con China y con Estados Unidos, lo cual les molestó ampliamente. Ahora aquí surgen 2 hipótesis. O las 2 al mismo tiempo, que yo me he estado haciendo esas preguntas. Una, ¿a qué fue el general Soleimani a Bagdad? ¿Cómo es que voló con mucho desparpajo desde Damasco al aeropuerto internacional de Bagdad en un vuelo comercial? ¿Por qué ese entrecomillado descuido? ¿Fue una falla de los servicios de contraespionaje de Irán en el mismo Irak? Esa es una pregunta que hay que hacerse. La segunda, llegó muy confiado. ¿Por qué estaba tan confiado? Trataba al llegar a Bagdad, que no hay que olvidar que es un país ocupado por 5,000 soldados estadounidenses, llegaba confiado para negociar quizás tras bambalinas y desescalar toda esta tensión que se había dado en varios días antes. ¿O son las 2 situaciones? Eso hay que tenerlo muy presente. Algo sucedió. No puede ser que alguien de la talla de un general que es considerado icónico en el Medio Oriente y sobre todo en la región chiita del Medio Oriente, sobre todo en Irak, ya no se diga como uno de los fieles seguidores del ayatollah Jamenei, en Irak, en Siria, en Líbano, en Gaza, en Yemen, que tenía él manejaba realmente la guerra asimétrica de Irán en estos países árabes que acabo de citar. Entonces, eso como que llama mucho la atención. No habrá caído en una trampa, en un engaño que le habrá tendido Estados Unidos, que ya tenía preparado el atentado, porque ahí ¿qué sucedió? Inmediatamente después de llegar, que fue recibido por el líder miliciano Al-Mohandes, a los 30 segundos, por la identificación facial, fue cuando se propulsaron los 4 misiles que cobraron la vida de estos mártires pues yo diría del chiismo, del mundo chiita, de la cosmogonía chiita. Pero aquí hay algo muy interesante que también causa mucha perplejidad. Se habla mucho de que la causal de toda esta problemática se debió al lanzamiento de misiles de parte del grupo precisamente de Al-Mohandes, del jefe miliciano, de estos conocidos como Kateb Hezbollah, que no hay que confundir con los Kateb
que son las falanges cristianas del Líbano, ni con el Hezbollah tampoco libanés al respecto. Este Kateb Hezbollah, o Hashed al-Sha'bi, como se conoce más en Irak, supuestamente lanzaron misiles que cobraron la vida de un contratista, así se maneja, civil de Estados Unidos. Y ahí viene la pregunta acuciante. Hasta hoy no se sabe cuál es la identidad de este contratista, como que llama la atención. Allá en la ciudad de Kirkuk, que no hay que olvidar que es una ciudad muy importante del noreste de Irak, petrolera, la mayoría kurda, que tampoco hay que olvidar que los kurdos son sunitas y no son árabes, todos esos matices que son preponderantes, como a que a mí me llama la atención que no se haya dado a conocer la identidad de este supuesto contratista que fue asesinado. Y obviamente pues cabe la pregunta, ¿no será otro montaje hollywoodense que se conoce como falsa bandera? ¿Por qué no dan la identidad, primero que nada, a conocer y luego no se ha sabido nada de una sepultura formal? Por ejemplo, lo que estamos viendo en el caso de Almhandes y de el general Soleimani. Bueno, ya empezaron las oraciones fúnebres, se van a dar muchas ceremonias luctuosas, tanto en Irak, en varias ciudades de Irak, en Bagdad mismo, en Najaf, en Karbala, en la cuenca del Éufrates, etcétera, y luego van a seguir estas celebraciones funerales, pero que no son incógnitas, es decir, no son clandestinas, como es el caso de este contratista, que hasta hoy no sabemos quién es, y si le van a hacer o no un funeral. Yo no entiendo por qué tienen que esconder la identidad de ese contratista. Como que me llama mucho la atención. Son de esos agujeros negros que entran en el análisis de un análisis riguroso en lo que qué tal si fue todo un operativo de montaje, porque a partir de ahí vinieron las represalias de Estados Unidos, que cobraron la vida mínimo de 25 milicianos, tanto en la parte de Irak como de Siria, y de ahí vinieron también ya las retaliaciones, como ahora se llaman, o represalias, de este grupo de Kateb Hezbollah, y que tomaron parte de la embajada de Estados Unidos, que incluso incendiaron sobre todo la parte de la entrada de esta embajada estadounidense allí en la zona verde de Bagdad. Y a partir de ahí, y es ahí donde cabe este interrogante que te hacía Osvaldo, de que ¿qué fue a hacer el general Soleimani a Bagdad? Obviamente que Estados Unidos, su propaganda, que no es muy inverosímil, que es una propaganda increíble a todas luces, que él estaba urdiendo una guerra contra Estados Unidos, al menos lo que la propaganda de Estados Unidos ha propalado. Pero aquí lo que más llama la atención es de que lo hayan matado para evitar una guerra, cuando es todo lo contrario. Hoy todo el Medio Oriente está al borde del precipicio, porque por lo menos, al menos eso lo han dicho las Fuerzas Armadas iraníes, existen por lo menos 32 sitios que pueden ser objeto de las represalias de Irán, que naturalmente no se puede quedar con los brazos cruzados, primero que nada por su prestigio, y segundo porque pues ahí ya quedaría derrotado totalmente y Estados Unidos impondría sus condiciones, que en realidad son las de Israel. Vean, esa es la misma tónica. Esto de los atentados, que les llaman asesinatos guiados o asesinatos dirigidos, esa es la tónica de Israel. Hay un libro muy famoso de Ronan Bergman que escribió al respecto, que se llama Levántate y asesina, que es la manera en que Israel se ha consagrado desde hace mucho a realizar
estos asesinatos guiados. Ahora, ¿habrá participado el Mossad en este operativo de asesinatos de Al-Mohandes y del general Soleimani? Ahí queda la pregunta también abierta, porque además fue casi instantánea. Por eso yo hago la pregunta si no fue también un engaño. O la otra, que también hay que hacerse la autocrítica, ¿por qué el general pues estuvo tan confiado y sus servicios de contraespionaje pues no previeron esta situación? Lo real es que estamos ante una nueva situación en el Medio Oriente, muy peligrosa. El presidente Macron de Francia está sumamente preocupado. Incluso el mismo Mike Pompeo, el secretario de Estado, que fue el exdirector de la CIA, y que realmente hay que decirlo, es un amateur de las relaciones internacionales, no es un profesional. Es decir, por eso estamos viendo reacciones de gran escepticismo en Estados Unidos, sobre todo de los ex funcionarios de inteligencia y seguridad nacional del Partido Demócrata, y sobre todo con los presidentes anteriores del Partido Demócrata, tanto Obama como Clinton. Incluso uno de los candidatos a la presidencia del Partido Demócrata, Joe Biden, dijo pues que Trump aventó una dinamita a un cajón de pólvora, que eso es el Medio Oriente. Que naturalmente esto es lo que le conviene la agenda a Netanyahu, que además tiene serios problemas domésticos. Yo no creo que Trump haya cometido el error de cálculo, que sí lo fue, por su impeachment famoso, por su defenestración. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente él ya tenía salvado ese escollo. En el Senado no tiene mayoría el Partido Demócrata para su impeachment, que sí la obtuvo en la Cámara de Representantes, donde tienen mayoría, pero en el Senado realmente iba a ser desechado el impeachment. No creo que vaya por ahí, yo no compro esa hipótesis que muchos la están comparando, que fue muy similar a cuando también Clinton hizo un ataque similar en Irak, cuando también tenía su famoso impeachment, su defenestración. Yo creo que aquí hubo un error grave de cálculo en la que, por desgracia, Trump ya no piensa en términos de Estados Unidos, ya piensa más en términos de Israel, de su aliado, el primer ministro saliente Netanyahu, y de su yerno, que es un fanático talmúdico, Jared Kushner, que incluso es el que maneja la agenda del Medio Oriente en nombre de su suegro. Él, por ejemplo, es el quien tiene a la mano la agenda del asunto palestino, que no ha llevado a ningún resultado, etcétera. Entonces, realmente pareciera que Trump se está manejando más como el clon de Netanyahu que como un presidente de una superpotencia del tamaño de Estados Unidos, que tiene otras responsabilidades de mayor envergadura, y por eso tiene perplejos y atónitos a tres potencias nucleares del tamaño de Francia, de Rusia y de China. Entonces, aquí sí se puede dar un grave error de cálculo por una situación. Yo creo que leyeron muy mal tanto el secretario del Pentágono, Esper, como el mismo Mike Pompeo, de que decapitando a Soleimani, al general Soleimani, pues era muy fácil ya tener el control de Irak. Y aquí es donde entra, a mi juicio, la jugada maestra, que es la que va a definir si fue un error de cálculo de Trump o fue un acto exitoso. Eso también hay que ver. Tenemos que tener eso como hipótesis de trabajo. Para mí es quizás uno de los peores errores estratégicos desde la Segunda Guerra Mundial que ha cometido Estados Unidos. Por una sencilla razón, porque si Estados Unidos, sobre todo Trump, querían tener el control de Irak, tener el control de su petróleo, que no hay que perder de vista, produce alrededor de 3.5 millones de barriles al día. Si no, ¿qué es lo que sucedió? Porque ellos
cuando vieron las manifestaciones que derrumbó al gobierno de al-Mahdi, que ahorita está cuidando la cartera, esperando al nuevo gabinete en el gobierno de Irak, yo creo que ahí es donde vino el error de cálculo al creer que la población de Irak, con el asesinato tanto de Alemanes como del general Soleimani, no iban a tener esta solidaridad que mostraron y cohesión, sobre todo del chiismo, que estamos hablando es el 70 al 75% de Irak. Si esto sucedió y si Trump pierde el control de Irak, es decir, que en estos días que vienen el Parlamento Árabe de Irak pide la expulsión del ejército de Estados Unidos de Irak, a mi juicio, el asesinato, sobre todo del general Soleimani, habrá sido un triunfo desde su ultratumba. Bien, Alfredo, mientras te escuchábamos también hemos ido revisando en paralelo las imágenes de lo que está ocurriendo en Ahvaz, la ciudad que está entregando este homenaje al general Qasem Soleimani y que claramente va a anteceder a otras ciudades dentro de Irán que van a estar en la misma dinámica, entregar honores a la figura de Qasem Soleimani. Estaba hablando de Mashhad, Teherán, Kermán, que fue la ciudad natal de Qasem Soleimani, que claramente va a ser el punto final de todos estos honores, y me imagino que ahí también habrá algún tipo de ceremonia más íntima para despedir los restos mortales de una figura que, si bien era bastante fuerte dentro de Irán, dentro de la región, quizá ahora que se encuentra, o sea, que ya está muerto producto de esta agresión en el aeropuerto internacional de Irak en Bagdad, es más fuerte la imagen ahora de Soleimani que cuando estaba con vida, digo. Entonces, te pregunto desde esa materia, ¿revisabas tú más o menos lo que ocurre con el régimen de Israel, con las decisiones de Estados Unidos? Pero quiero llevarte a estos dos personajes, Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Se habla de la presión de Israel hacia Estados Unidos para que lleve adelante esta agresión. Pero, ¿qué hay detrás de cada uno de ellos? Benjamin Netanyahu está tratando de conseguir la inmunidad para desviar la atención de las acusaciones que tiene por 3 delitos dentro de Israel, y también por manipular dinero, por manipular medios de comunicación, tratando de buscar inmunidad. Donald Trump, tú ya lo señalabas con este impeachment a cuestas, que había pasado la Cámara Baja y que obviamente a todas luces se veía que el Senado iba a ir a jugar a favor de la figura de Trump, pero que él acusó siempre que esto era una cacería de brujas. Bueno, con estos dos personajes cuestionados dentro de cada uno de sus territorios, que se lleve adelante esta agresión, ¿qué peso tiene? ¿A quién responde? Porque claramente se ha dicho que Donald Trump saltó las reglas y que no pidió autorización del Congreso. Entonces, ¿a qué tenemos que atenernos con reacciones? De hecho, Netanyahu señaló dentro de sus declaraciones más recientes, dijo: Trump actuó con rapidez, fuerza, decisión frente al tema de la agresión llevada a cabo por Estados Unidos. Ahí deja en claro el respaldo y también lo que se espera de Estados Unidos para con Oriente Medio. ¿Cómo ves la figura de estos dos personajes, Benjamin Netanyahu, Donald Trump, cuestionados en sus territorios, pero tomando este tipo de decisiones que tienen en preocupación a la comunidad internacional? Mira, yo iría al inicio de tu pregunta para llegar a una respuesta sobre esos dos personajes, tanto Netanyahu como Trump. Mira, en relación al general Soleimani, en la literatura española, obviamente de España y los que hablamos español en Latinoamérica, yo diría de Hispanoamérica en general, existe una figura, la del Cid campeador. Yo le veo mucho parecido
al general Soleimani muerto, con la figura del Cid Campeador, que también muerto, usaron su efigie para obtener triunfos en la antigua Andalucía. Así veo yo la figura de Soleimani, que ha crecido enormidades, e incluso lo digo en punto de vista analítico, no para amarrar navajas. Hoy me llamó la atención leyendo el periódico Al Arabiya, que tú sabes es de Arabia Saudita. Colocaron la imagen de el general Soleimani siendo recibido en los cielos, un poco ensangrentado en su cara, por una pintura que hizo un artista iraní, siendo recibido en los cielos por el imán Hussein. Imagínate el peso que tiene hoy el general Soleimani. Es decir, él ya pasó, sobre todo los creyentes chiitas, que eso también a veces no se entiende en el mundo católico, evangélico, cristiano, en donde nos movemos en Latinoamérica, a veces no entienden esa fuerza de la cosmogonía chiita, de su imán oculto que se está esperando. Aquí la figura de Soleimani, a mi juicio, ya entra a un nivel muy superior en el panteón de la cosmogonía chiita. Es decir, si yo hablar en términos cristianos, te diría que alcanzó la santificación. A ese tamaño así yo le daría la misma similitud. Entonces, muchas victorias de ahora en adelante, cualquier triunfo de Irán o de los aliados de Irán en muchos países del Medio Oriente, incluso, bueno, no es ningún secreto decirlo, no solamente los países que nombré llega a las repercusiones de este doble asesinato, porque en realidad es de más, porque ustedes nombraban a 7, pero realmente se habla de los 2 principales líderes, ¿no? El Emandes y el general Soleimani. Hay una importante comunidad chiita en Pakistán. Estamos hablando del 15 al 20%, y Pakistán tiene 200 militantes, se dice fácil, casi la mitad de Irán. Imagínate de qué tamaño estamos hablando. Luego tienes también Afganistán, que también hay otro tanto, entre 15 y 20% de chiitas. Es decir, la situación estratégica de Irán, por eso el golpe contra el asesinato del general Soleimani, es un grave error para mí desde el punto de vista geoestratégico que hizo Estados Unidos, porque alebrestó toda una región que yo te diría incluso la misma definición que daba el general Sharon, el ex primer ministro Ariel Sharon de Israel, que hablaba del Gran Medio Oriente, no el Medio Oriente solo, el Gran Medio Oriente, que para él en su definición iba de Marruecos hasta Cachemira. Fíjate a dónde, Cachemira, donde también hay importante población chiita, y desde el Cáucaso hasta Somalia. Es decir, es toda esta geografía la que puso en riesgo el presidente Trump, que no va a tener suficientes tropas, aunque envíe 3.500 a las fronteras con Irán, van a ser insuficientes en el momento de unas represalias que tome Irán, que lo va a hacer. Aquí no está en tela de juicio si va a tomar o no represalias, eso ya hay que darlo por hecho, sino cuál va a ser la proporción, el alcance y el cronograma, porque naturalmente le están dando en bandeja de plata un triunfo estratégico a Irán en estos momentos. Fíjate de qué tamaño, a tal grado que yo lo noto en declaraciones muy defensivas ayer del mismo Trump, que decía que él está contra la guerra y por eso asesinaron al general Soleimani, lo cual obviamente es un bizantinismo totalmente absurdo. Y la otra era de que él siempre ha buscado negociar, sí, pero ¿en qué términos busca negociar? Allá entra precisamente las preguntas que me hiciste, la pregunta que me hiciste. Él quiere negociar en términos no que beneficie a Estados Unidos, porque eso ya lo hizo Obama. A mi juicio, el acuerdo
que consiguió Obama con los otros, los famosos 5+1, ¿no? Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania, fue muy creativo. Entonces era el cambio de cesar el enriquecimiento de uranio a más de 25% de parte de Irán, se daba precisamente por el reconocimiento, levantamiento de sanciones, incluso le otorgaron 150,000 millones de dólares a Irán, que ya desaparecieron con estas sanciones económicas, porque precisamente lo que estaba buscando Trump, si ya tenía un acuerdo en el bolsillo, que lo había conseguido Obama. Digo, no puede decir el presidente Trump que Obama era antiestadounidense, aunque ahora lo estén diciendo. Él trató de obtener el máximo de ventajas para Estados Unidos y a mi juicio esa fue la postura correcta en ese momento. Y hoy lo que él buscaba, Trump, precisamente, no era beneficiar a Estados Unidos, sino era beneficiar a Israel. ¿En qué términos? Apretar con lo que ellos llaman el máximo de presión, con un acuerdo logrado ya con su antecesor y con Irán, precisamente obtener todavía más beneficios que favorecieran a Israel. ¿Como cuáles? Bueno, el de que quitar todos los alcances de misiles, porque nos guste o no, Irán es una potencia misilística, al menos en lo que conocemos, porque también pueden haber misiles que no conozcamos todavía en la panoplia del arsenal de Irán. Y la otra era también, pues, de que Irán pues cesase su relación con los chiitas de Líbano, de Siria. Bueno, ahí serían los alawitas, que son una rama, una excrescencia del chiismo, su relación que tienen con los sunitas de Gaza, palestinos, pero ahí básicamente es por el concepto de Al-Quds, que se maneja en árabe y en persa de la misma manera, que es la ciudad sagrada de Jerusalén, que por desgracia a muchos países árabes se les ha olvidado que Jerusalén, la situación de Jerusalén hoy, donde el presidente Trump le ha dado todo a Netanyahu. Le ha dado el reconocimiento de la parte este de Jerusalén, le ha dado las alturas del Golán, que se anexó en forma unilateral Israel. Y ahorita estaba a punto de darle incluso todos los asentamientos en Cisjordania, que tienen ahí los colonos israelíes. Es decir, estamos en el siglo XXI y estamos hablando de colonos. Eso es anacrónico, eso ya ni debe entrar en el vocabulario del siglo XXI. Entonces, es ahí donde vemos que realmente Trump no está gobernando para Estados Unidos. Si gobernase para Estados Unidos, hubiese seguido la misma política de Obama, ya no había razón por discontinuarla. Y es por eso que la misma Gran Bretaña, la misma Francia, la misma China, la misma Rusia, la misma Alemania, que son cofirmantes del 5P+1 de este acuerdo de la desnuclearización de Irán, precisamente ellos siguen favoreciendo ese acuerdo. Y el único que salió y de forma unilateral lo pisoteó hace 2 años fue el presidente Trump, pero no es para beneficiar a Estados Unidos, eso hay que dejarlo claro y la opinión pública de Estados Unidos lo debe entender fehacientemente. Es para beneficiar a un sector maximalista y yo diría incluso supremacista hebreo de Israel, que lo representa Netanyahu, porque ni siquiera el otro candidato a primer ministro, que es Benny Gantz, ha llegado a esos alcances. Él incluso busca una negociación con Irán. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, pues estamos ante una situación en la que en estos 2 días, después de estos asesinatos masivos, todo el mundo anda buscando la desescalada, incluso en las frases de Mike Pompeo, el mismo presidente Trump, diciendo que él no quería la guerra, cosas así por el estilo, pero que en realidad lo hacen porque sabe que la opinión pública internacional no favorece
este estilo de salvajismo que supuestamente había sido dejado atrás en las relaciones internacionales. Entonces, hoy estamos ante una situación inédita que tiene al mundo en peligro, que sabemos cómo puede iniciar, pero no sabemos cómo puede concluir. Entonces, hoy lo que en Irán, pues por eso yo digo que quizás por un error de cálculo, Estados Unidos, a través del martirologio del general Soleimani, pues le esté poniendo en cabeza de plata, en bandeja de plata, un triunfo geoestratégico a Irán. Y Alfredo, preguntarte también, la respuesta, se habla mucho de que esta agresión generó una división y obviamente estamos hablando de quienes están con Estados Unidos y quienes están con Irán. Irán ha hecho un trabajo bastante importante luego de la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear, cuando Estados Unidos aplica esta batería de sanciones máxima presión para asfixiar la economía, y Irán empieza a sacar otras herramientas, a tomar la necesidad y la responsabilidad de coordinar con otros estados, empezar a decir el dólar no es la única forma de negociar y de hacer economía, hay otras maneras de poder potenciar, y empieza entonces a debilitar de cierta forma este imperio económico a través del dólar, señalando que monedas de cambio, por ejemplo, como el trueque, el oro y las monedas nacionales son alternativas ciertas para poder sostener economías, pese a toda la presión que muchos pueden pensar que en lugar de debilitarse por temas claros, bloqueo del del sistema bancario, el comercio, la construcción, también estamos hablando de que esto ha ido afectando claramente el tema del consumo o los medicamentos, la medicina, por las transacciones bancarias que son lógicas. ¿De qué forma se está estructurando hoy día el escenario internacional, los apoyos? ¿Con qué herramientas cuenta Irán en ese aspecto en cuanto a apoyos de otros estados, y en qué condiciones está Estados Unidos? Mira, hay que tener el tablero del ajedrez muy completo en esta situación. Mira, hay una palabra en francés que es muy bonita, se llama l'enjeu. ¿Qué es lo que está en juego? O los estadounidenses dirían, which is the name of the game? ¿Cuál es el nombre del juego? Mira, ¿por qué Irak? ¿Cuál es la importancia de Irak? ¿Por qué Trump dice que se sale de Siria y luego se arrepiente y lo encontramos que está ocupando los yacimientos petroleros de Siria? Porque con esa producción ellos van a poder usar el dinero, los Estados Unidos, que prácticamente está en quiebra financiera. Esto cualquiera lo sabe, cualquier persona con un bagaje intelectual mínimo lo sabe a ciencia cierta. Estados Unidos tiene una grave crisis financiera y hoy está padeciendo un grave déficit. Ya ves todos los impuestos que redujo a la clase pudiente el presidente Trump, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos. Entonces, ¿qué es lo que está en juego? ¿Por qué Irak? ¿Por qué Irak es tan importante? Y ahí es donde se da la verdadera, yo diría, correlación de fuerzas. Ahí es donde se está dando. Porque Irak representa muchas cosas con Irak. Primero que nada, a nivel regional, es el puente de Irán para salir a Siria, Líbano y al mar Mediterráneo. Pues se dice fácil. Es la salida de Irán al mar Mediterráneo, que también es muy estratégico por su colindancia en el mar Caspio, que la tiene con los países ribereños, que ya conocemos ampliamente, y también con Rusia, que es una superpotencia, que hoy es la máxima superpotencia debido a sus nuevos arsenales hipersónicos, sobre todo el famoso Avangard. Y por eso molestó tanto los ejercicios militares conjuntos de Irán con Rusia y con China. Es decir, Irán aquí demuestra su capacidad naval de primer nivel en el norte del Océano Índico y en
a la entrada del estrecho de Hormuz, porque tampoco podemos perder de vista de que por el estrecho de Hormuz pasa por lo menos el 20% del petróleo que va dirigido precisamente a India y al noreste de Asia, sobre todo Sudcorea, Japón y China. Entonces, aquí tienes ese primer correlato que es fundamental entenderlo. El otro, ¿cuál es? ¿Qué es lo que está en juego? Pues interrumpir la ruta de la seda, una de las rutas de la seda que tiene China para conectarse precisamente con Europa. Y bueno, incluso hasta con Israel, fíjate lo que es la paradoja, porque tú sabes que hoy China controla 2 de los puertos que tiene de Israel, curiosamente, poca gente maneja esa noticia. Bueno, a lo que quiero llegar, ahí tú ya ves cuál es la fortaleza, porque ese es el juego, the name of the game, hoy se llama Irak. Y luego Irak, pues es un gran productor de petróleo, que además tiene grandes reservas, hoy está produciendo en condiciones ya de devastación, porque a veces se olvida de que se inventaron las armas de destrucción masiva que nunca existieron, que fue la coartada para precisamente invadir a Irak, y lo dejaron destruido. Pero a veces están olvidando de algo muy fundamental en relación a lo que es Irak, que es su demografía. Es una población eminentemente de jóvenes. El 40%, si no me equivoco, tiene menos de 14 años de edad. Pues cómo no, si son los hijos de la guerra de Bush, de Baby Bush. Entonces ahí tienes también el factor demográfico que está jugando a favor tanto de Irak como de Irán, y ya lo extendería incluso yo hasta Pakistán y Afganistán. Estas consideraciones no hay que perderlas de vista. Entonces, ahí es lo que está en juego. Ese es el botín llamado Irak, que no ha cesado de serlo. Lo que pasa es que ahora, con este error geoestratégico que cometió Trump, que hizo un pésimo error de cálculo, porque creyó que al haber asesinado al general Soleimani, pues ya se acababa todo el irredentismo iraní en toda la región, lo cual pues está produciendo el efecto contrario. La misma asesora de seguridad nacional del presidente Obama, nada menos que Susan Rice, lo acaba de comentar y dice: vamos a tener más perjuicios que beneficios por medidas como la que acaba de hacer Trump, en donde los perjuicios sean mayores a los beneficios. Y eso es lo que está ocasionando, al menos se ve así a la vista, porque no se va a rendir. Mira, lo que pasa es que los estadounidenses no conocen el Medio Oriente, lo conocen a través del prisma de Israel, que tampoco lo conocen por su fuerza militar y unilateral. Pero es muy difícil que tú veas que un país del Medio Oriente se rinda. Y ya no se diga a alguien que tiene la cultura de resiliencia tan fuerte como es la que tiene Irán, independientemente de que sean chiitas o no. Yo te hablo hasta antes del chiismo. Recuerda, mira, yo siempre lo comento cuando me entrevistan aquí en Latinoamérica, les comento que Trump seguramente no sabe que Irán o la antigua Persia ha sido el cementerio de los imperios, sino que le pregunten y le vayan a preguntar en su tumba a Alejandro el Magno, que es el máximo conquistador de todos los tiempos, conocido en Occidente. Entonces, todas esas sutilezas las ha perdido Estados Unidos y se ha vuelto un chivo en la cristalería. Ve, Gran Bretaña, Alemania, Francia, España misma, yo diría, Italia, conocen mucho mejor el Medio Oriente porque son vecinos de los medioorientales. Estados Unidos se ha vuelto enemigo, conquistador o fuerza ocupante del Medio Oriente. No es amigo, vende armas y se burla de quienes les vende armas porque nunca los apoya a la hora de la verdad, que supuestamente son sus aliados. Y obviamente toda la política de Estados Unidos en el Medio Oriente estaba diseñada para controlar el petróleo. Pero esta ecuación ya se está acabando. Pero estamos en la fase final, a mi juicio, de que esa es la fase del control del petróleo en el Medio Oriente, donde Estados Unidos hoy pues va a padecer 2 situaciones desfavorables. Una, que está en su fase de decadencia ante el ascenso de China, la resurrección de Rusia, y la segunda, que tiene severos problemas domésticos.
Entonces, esto todo hay que tomarlo en cuenta para sacar un diagnóstico apropiado y darse cuenta que, al contrario, Irán, con todo y las sanciones asfixiantes, con todo y la máxima presión, si uno revisa el mismo World Factbook de la CIA, el manual de consulta de la CIA, está entre las primeras 20 economías del mundo. Y uno se dice, bueno, si Irán, con las sanciones que la tienen aislada supuestamente, etcétera, etcétera, sigue estando entre las 20 primeras economías del mundo. Es decir, ¿qué va a hacer mañana Irán cuando le levanten las sanciones? Pues va a ser una potencia regional, quierase o no, como lo es Turquía, mientras que las potencias regionales en las que había apostado Estados Unidos en el sur del Medio Oriente, pues están en declive, para no citarlas, porque no me quiero pelear con nadie hoy, pero el norte del Medio Oriente es el que está en auge. Estamos hablando de Turquía, a nivel sunita, estamos hablando de Irán, y los dos tienen excelentes relaciones. Es decir, Turquía no le complace para nada la situación que está padeciendo Irán en estos momentos, que incluso tienen serios diferendos con Estados Unidos debido a la base de Irsinli que tiene Estados Unidos, que tiene 50 bombas nucleares ahí localizadas, y luego debido a que pues Turquía se ha acercado a Rusia, precisamente con la compra de estos misiles antiaéreos, que son los S-400. Entonces estamos ante una nueva situación que yo veo a Estados Unidos. Mira, hay una frase en francés que a mí me gusta mucho, porque a veces los idiomas tienen sus frases que son muy descriptivas, que se llama la fuite en avant, que en español se traduce como la fuga hacia adelante. Yo veo que lo que está haciendo Estados Unidos en el Medio Oriente es eso. Es una fuga hacia adelante. El mismo Trump lo ha dicho. ¿Qué pasó con todas sus declaraciones cuando dice no queremos guerras interminables, perdimos 8 millones de dólares en el Medio Oriente, no nos llevó a nada? Bueno, ¿y dónde quedaron esas declaraciones? ¿Qué hizo que Trump, que quería salirse del Medio Oriente, retirarse con sus tropas de Siria, de Afganistán, qué hace que ahora esté enviando 3.500 soldados adicionales a la región? Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Qué sucedió? ¿Fue el impeachment? Yo creo que no. Yo creo que fue un mal consejo que recibió. No olvidemos quién es Trump. Tú me preguntabas al inicio, bueno, Trump no sabe nada de política exterior. Digo, no hay que ser genios para decirlo. Es un buen blofista, es un gran actor. Acuérdate que él fue incluso conductor de un programa Aprendiz, en la televisión estadounidense. Es un gran comunicador, nos guste o no. Es un gran, sobre todo en redes, usa mucho el Twitter, etcétera. Pero él tiene un grave defecto, que confunde vender inmuebles en Nueva York y jugar a los casinos. Él siempre fue casinero, y jugar al póker se equipara a la gran geoestrategia del ajedrez, que no lo sabe jugar. Bueno, él no sabe ni siquiera jugar el juego chino del Go, escribe Geo, que es cuando te rodean y ni te das cuenta. Ya que te diste cuenta, pues ya estás totalmente rodeado, que ese es el juego que está haciendo China con Estados Unidos. Y los rusos y los iraníes, que son grandes maestros del ajedrez. Por eso yo hablo de que sí, sin darse cuenta, con este juego boxístico muy maniqueo de siempre de Estados Unidos, de ellos son los buenos y el resto del mundo que no sigue sus pasos son los malos, eso ya es muy primitivo. Eso realmente es primitivo, es de cowboys. Eso no tiene la sofisticación del pensamiento iraní, que tiene grandes científicos, y que además en materia geoestratégica, nada más con ver cuántos países tiene frontera Irán, uno se da cuenta. Yo me acuerdo una vez estuve en la Universidad de Teherán y les comenté que un iraní al nacer nacía como geopolitólogo, pues con tantas fronteras que tienen. Pues nada más ve cuántos países tiene Irán en frontera con el Mar Caspio, con el Golfo Pérsico, las fronteras terrestres al este y al oeste, etcétera. Entonces eso hace que el diseño arquitectónico, geopolítico de Irán sea muy diferente a otros países, y sobre todo de Estados Unidos, que
pues obviamente cuando gana la Guerra Fría, se vuelve a la superpotencia unipolar. ¿Y qué es lo que ha hecho desde entonces? Pues ha desechado todo lo que ganó. Hoy Estados Unidos ya no es la superpotencia unipolar. Estamos viviendo en un mundo multipolar, yo diría básicamente tripolar, a primer nivel geoestratégico, en lo que se llama académicamente la estabilidad estratégica, que tiene que compartir con Rusia y China. Y el peor error que ha cometido Estados Unidos ha sido arrojar a China a los brazos de Rusia. Y ahora Trump está buscando, y no lo sabe cómo, desconectar a Rusia de China, cuando ya están muy avanzados en su complementariedad geoestratégica. Entonces, ese es el mundo real, e Irán lo entiende perfectamente, y Estados Unidos no lo está entendiendo. Por eso yo hablo de esa fuga en adelante, y sigue viendo al mundo con el prisma, sobre todo Trump, con el prisma de una persona que ya está de capa caída, que como ustedes bien comentaban, pues es un delincuente, nos guste o no, es un delincuente según la fiscalía de su propio país, de Israel, y que ahora no ha podido formar un gabinete. Ahora van a una tercera elección, y ahora incluso está pidiendo inmunidad en el Congreso, en la Knesset, en su Parlamento, para precisamente tratar de evitar todas estas situaciones. Y yo creo que ahí es donde veo el grave error de cálculo de Trump, que al estar operando con los binoculares de Netanyahu, se olvida de los grandes intereses geoestratégicos de Estados Unidos. Y yo creo que esto lo va a marcar, porque independiente de que sea reelegido o no, esto va más allá. Hay errores que se pagan muy caro y luego se ven, a veces no se ven en el corto plazo, pero sí se ven en el mediano y largo plazo. Ya va a ser muy difícil que algún país intente sentarse a negociar con Estados Unidos, como fue el caso de Irán, porque pues con la mano en la cintura pisotean sus acuerdos. Por eso estamos viendo que en Norcorea, con todo y que le ha dedicado gran tiempo Trump a Kim Jong-un, el mandatario juvenil de Norcorea, pues no ha tenido éxito. Es decir, ¿quién quiere repetir los mismos errores? ¿Cuáles fueron los errores de Saddam Hussein? ¿Cuáles fueron los errores de Muammar Gaddafi? Pues obviamente en la región saben qué fue lo que sucedió. ¿Cuál fue el error de Mubarak, de Hosni Mubarak en Egipto? Pues, escuchar a Estados Unidos, sentarse a negociar con ellos, hacerles caso. Lo que pasa es que en el mundo árabe islámico a veces no se dan cuenta y caen en la ingenuidad geopolítica, y no se dan cuenta que en realidad lo que quiere Israel es dividir al máximo, atomizar al máximo al mundo árabe, al mundo islámico en general, para prevalecer como la única potencia en el Medio Oriente, lo cual no se le ha dado. Porque hoy sí vemos, si bien es cierto que Egipto ya no es una contraparte como lo fue en la época de Abdel Nasser y de Anwar el Sadat, hoy con al-Sisi pues se ha visto muy mermada la potencia egipcia, pero hoy vemos que han emergido otras potencias, no en el mundo árabe, pero sí en el mundo islámico. Y estamos hablando de Turquía, que todavía no entra a la carrera armamentista nuclear, que no hay que tampoco perder de vista de que Israel posee entre 200 y 400 ojivas nucleares de manera clandestina, depende de quién haga el recuento. Y a ver, ¿por qué Israel puede tener 400 bombas atómicas? ¿De qué canonjías celestiales goza? Y los demás no las pueden tener. ¿Por qué Israel tiene la mayor potencia aérea de la región? Bueno, la tenía. Ahorita hay que ver con Turquía y es otro juego, y también con Irán es otro juego. Pero también Irán es una potencia naval, cuyos alcances no se conocen a ciencia cierta, pero fue muy significativo que haya concurrido en ejercicios militares navales, pues con dos de las tres grandes superpotencias del planeta, que son China y Rusia. Todo esto hay que tomarlo en consideración. Entonces, yo diría que tanto Trump como Netanyahu, que al final del día vienen siendo lo mismo, son clon el uno del otro,
son personajes clonados, pero del anacronismo histórico. Están luchando contra las corrientes históricas y no pueden contra ellas. Y yo a mi juicio veo que Irán está en el sentido correcto de la historia. Bien, estamos hablando con Alfredo Jalife, analista internacional y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México en la ciudad santa de Karbala. Lo decía, y en comparación, Alfredo Jalife en un momento decía, se ha llevado, de acuerdo a la cultura o a la religión católica, como a santificar la figura de Soleimani, y es finalmente lo que vamos viendo en lo largo de estas horas. Desde muy temprano la gente ha salido a las calles de la ciudad de Ahvaz, ha mantenido fuerza para llevar esta jornada adelante, y obviamente vamos a seguir registrando cada uno de estos acontecimientos. En los próximos informativos seguramente vamos a llevar alguna nota con algunas declaraciones de los mismos iraníes, que es importante también escuchar a la ciudadanía, no solo verla, sino también entender qué es lo que pasa por el sentimiento de los iraníes en estas horas donde se está rindiendo homenaje y donde el país vive un luto de 3 días por la muerte del general Qasem Soleimani. Allí entonces en imágenes la ciudad de Ahvaz, en esta jornada de reconocimiento también a la figura y el significado que tiene tanto para Irán como para la región, y hoy también a nivel internacional la figura de Soleimani, porque ya se está hablando en distintas latitudes de lo que representaba Qasem Soleimani para la región en su conjunto. Vuelvo entonces con Alfredo Jalife. Revisábamos un poco lo que ha significado las administraciones que han llevado adelante Donald Trump y también Benjamin Netanyahu. Alfredo, tú lo tildabas de digamos, un comando, una administración de personajes ya anacrónicos de acuerdo a los tiempos actuales. Y es allí donde te quiero llevar también rápidamente lo que significa. Me lo habías más o menos comentado, pero profundizar el significado de negociar hoy día con la administración de Donald Trump, que está pendiente de esta reelección, intereses políticos también por demás, pero en un año o en poco más de un año, año y medio, Donald Trump ha hecho gala de lo que significa romper con acuerdos, con tratados internacionales, por nombrar algunos. Bueno, vamos con el pacto nuclear, mayo del 2018, también se sale del acuerdo climático, una de las batallas más fuertes a nivel internacional sobre el calentamiento global y la necesidad que hay que los países bajen sus niveles contaminantes. También rompe con el tratado INF que había hecho Estados Unidos con la ex Unión Soviética y que controlaba la carrera armamentística de misiles de mediano y corto alcance. Hoy día es Rusia que está tratando de frenar el tratado START, porque ahí ya es otra puerta que se abre para la carrera armamentística. Y lo que pasa también con este diálogo que sostuvo primero con Corea del Norte, un acercamiento, imágenes históricas que veíamos a Donald Trump pisando terreno, primer presidente de Estados Unidos en llegar a un terreno en Corea del Norte bastante complejo. China, guerra comercial con China, aranceles por todos lados y bueno, más cercano a ti, Alfredo, también este tratado económico con Canadá y México, que también ha tenido fuerte disputa por los intereses de Estados Unidos. ¿Qué hay en los tratados con Estados Unidos hoy día? ¿Cuál es el nivel de confianza con Estados Unidos? ¿Qué viene de aquí en adelante? Primero que nada es de que Trump no es confiable. Que él intenta imponer su visión unilateral que no le aceptan los otros países. Todavía ahí te faltó, Osvaldo, ahí vienen los pleitos con la Unión Europea. Ya ves, la relación con Macron y con Angela Merkel no es nada satisfactoria. Cuando quiere precisamente en estos momentos
Y estamos hablando de los grandes, estamos hablando de grandes países. Cuando exige pues de que Rusia no le venda gas a Alemania con el proyecto del Nord Stream 2, ¿no? Y que, por cierto, hay que dejar esto asentado, como que a Trump ya no le importa Europa. Fíjate que yo leo mínimo una vez al año, el ranking del Producto Interno Bruto que el World Factbook de la CIA, o el manual de la CIA, lo mide por el Power Purchase Parity, por el poder de paridad de compra o poder adquisitivo. Y me llamó la atención, por primera vez, no viene la Unión Europea. Fíjate, ¿eh? Es decir, ya hasta la CIA le hace el feo a la Unión Europea, ya no la coloca como antes. Pues yo le he seguido durante muchos años, doy clases, forma parte de mi panoplia académica, ver cierto tipo de clasificaciones, pero además las veo desde el punto de vista dialéctico, ¿no? No solamente que dice Estados Unidos, yo también veo que dice China, que dice Rusia, que dice Europa, que dicen otros actores importantes del planeta, no solamente escuchar un sonido, ¿no? Porque nada más escuchas el mismo sonido del mismo lado del oído, pues te vas a quedar sordo, ¿no? Pero esta cacofonía pega mucho en Latinoamérica, por desgracia, donde no ha habido un equilibrio de las noticias y aquí imperan los fake news y la desinformación, además con canales muy conocidos en nuestra región, ¿no? Que realmente son caricaturas del Pentágono. Entonces, a lo que quiero llegar, me llamó mucho la atención que no viniera la Unión Europea cuando hubo un momento donde la Unión Europea era la primera potencia geoeconómica del planeta. Luego ya fue desplazada por China, luego Estados Unidos pasó al segundo lugar, y hasta el año pasado, que yo había revisado el manual, venía la Unión Europea en tercer lugar. Luego en cuarto lugar aparecía la India antes de Japón. Eso es muy importante cuando se mide como por el poder de paridad de compra. Ahora, Irán viene precisamente, no lo sé de memoria, pero viene entre el lugar 18 y 20, que no es malo. Pero ve, por ejemplo, en la cumbre del G20, que es una cumbre eminentemente economicista, no invitan a Irán, la tienen totalmente asfixiada. ¿Pero qué le ha salvado a Irán? Es decir, va a llegar un momento donde el mundo tenga que apreciar que el camino a seguir no es ser vasallos de Estados Unidos, porque luego te arrojan debajo del autobús, que es lo que ha hecho Trump. Hoy lo que cuenta es tener carácter, países que tienen carácter, que tienen resiliencia, como siempre la ha tenido desde su historia persa, el hoy llamado Irán, y ya no se diga la resiliencia que le ha dado su cosmogonía chiita, que forma parte de toda esta lucha, de su tradición y de su propensión al martirologio. Es decir, a ver, esta comparación que yo hoy hacía, Osvaldo, ¿por qué el contratista estadounidense que supuestamente fue asesinado por unos misiles de los Kateb, Hezbollah de Irak, no aparece? ¿Por qué no sabemos su identidad? ¿Alguien me lo puede decir? A ver, ¿por qué? No se sabe. Bueno, ¿dónde está su sepultura? ¿No va a tener funerales esta persona o qué? ¿Quién era? ¿Fue real el que murió? No hemos visto nada al respecto. Entonces, ¿por qué a un personaje de la talla del general Soleimani, que hoy lo están literalmente santificando en términos católicos en el mundo chiita del Medio Oriente, tipo el Cid el campeador, que tú sabes, ganaba victorias ya después de muerto, porque hay figuras icónicas en los arquetipos del inconsciente colectivo de la humanidad que se unen, que se encuentran. Al final del día, los seres humanos somos muy similares. Entonces, aquí, ¿por qué tiene derecho a oraciones fúnebres, a sepulturas magnas el general Soleimani, que no tiene este pobre supuestamente asesinado contratista de Estados Unidos? Esas preguntas hay que hacérnoslas. Entonces, mira,
lo que está viviendo hoy Estados Unidos es precisamente en relación a Europa, es una relación muy difícil, tortuosa. Ve cómo lo maltrataron, se burlaron de Trump en la misma cumbre que se dio ahí si no recuerdo de qué fue, de la OTAN, la cumbre de la OTAN que se dio en Westminster, en Gran Bretaña, donde tenías a Macron, al canadiense Trudeau y a Boris Johnson, primer ministro de Gran Bretaña, y hasta la princesa Ana, que se estaban burlando, incluso el primer ministro holandés. Oye, te estoy hablando de los aliados de la máxima potencia de Occidente, burlándose del presidente Trump. Bueno, ¿esto de qué te está hablando? Que naturalmente, yo voy más allá de la burla, porque yo no soy muy partidario de esas situaciones. Lo que te está hablando es la ruptura conceptual geoestratégica que existe entre Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN, que incluso ha dicho que la OTAN es un instrumento anacrónico. Eso hay que verlo muy bien, porque ya para Estados Unidos, quien se siente a negociar hoy con Trump bajo estas circunstancias, tiene que tomar en cuenta esto. Mira, yo no quiero meterme muy a fondo porque es algo que he seguido, pero por ejemplo la firma del TMEC, que era el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México en su segunda versión, que le conocen aquí como T-MEC, bueno, fue humillante para México y para Canadá. No quiero adentrarme, es decir, porque Estados Unidos lo puede hacer todavía con países pequeños, puede imponer su voluntad, puede propiciar un golpe de Estado en Bolivia, puede incluso, porque está molesto con Piñera de Chile, aunque haya sido aliado de Estados Unidos con Pinochet, que eso a veces mucha gente no entiende estas situaciones geopolíticas, porque se quedaron estancados en el maniqueísmo de izquierda y derecha, que ya no es vigente en el siglo XXI, cuando estamos viviendo el choque del nacionalismo contra, yo diría de los soberanistas contra los globalistas, y cuando viene el siguiente muro de Berlín digital entre la inteligencia artificial de China y Estados Unidos, ¿qué es lo que no entienden? Que cómo puede ser que Estados Unidos le mueva el tapete al que fue aliado, en este caso Trump, que fue aliado de Estados Unidos como Piñera, que es un pinochetista a ultranza, porque le está vendiendo su litio a China. Entonces ahí hay que tener otra lectura. Ya no te puedes quedar estancado en una lectura caduca de izquierda a derecha, que ya no es vigente. Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado, porque si no, te va a aplastar Estados Unidos. Por eso ellos siempre buscan las negociaciones bilaterales. Porque en una negociación tipo P5+1, como la que hizo Obama, pues naturalmente ahí tienen que diluir su vino, ¿no? Como diríamos aquí en Occidente. Es decir, tienen que atemperar sus demandas maximalistas. Entonces, ¿ahí qué sucede? Que no es lo mismo negociar con Estados Unidos. Esa es la primera lección que hay que sacar. No hay que sentarse a negociar directamente con Estados Unidos, al menos que lo haga una superpotencia del tamaño de Rusia o de China, porque de otra manera te van a aplastar y no se van a tentar el corazón. Ahí hay que asistir en forma, pues, tipo el P5+1, a mí se me hizo muy creativa esa negociación, y hoy naturalmente estaríamos ante una nueva situación que ya no... a ver, veamos en retrospectiva, si Trump no se hubiera salido en forma unilateral del acuerdo que había conseguido Obama con los otros países de miembros del Consejo de Seguridad Permanentes de la ONU y con Alemania, ¿cuál sería la situación de Irán hoy? Óptima, sería una potencia geoeconómica de primer orden, no diría ya no estaría entre los 20, pero sí estaría entre, por lo menos Indonesia, que aparece en el 9º lugar del ranking del manual de la CIA, yo te garantizo que fácil estaría Irán entre las 7 primeras potencias del mundo, a un nivel muy similar de Gran Bretaña o de Francia misma. Fíjate cómo hubiera cambiado el curso de la historia. Y esto naturalmente pues ya no le convenía a Israel.
porque también Irán, que se sabe poco, debido a esta asfixia que viene desde 1979, que aquí mucha gente a veces se olvida que esto no es de ayer o de antier. Ha tenido altas y bajas la relación con Estados Unidos, pero en realidad Estados Unidos le declaró la guerra a Irán, yo diría hasta antes de la situación de la llegada de la teocracia chiita de los ayatolas. Yo diría hasta Mossadegh. Recuerdo en una ocasión el mismo Obama pidió perdón a Irán, lo recuerdo perfecto, nunca se me va a olvidar esa imagen cuando Obama pidió perdón por el golpe de Estado que propició la CIA en contra de Mossadegh, que era un nacionalista iraní, y estamos hablando antes de la época del Shah y antes de la teocracia hoy vigente. Es decir, estamos hablando de que por algo Estados Unidos, antes lo entiendo, era el petróleo, ahí tienes la British Petroleum, ¿no? Todo lo que no hizo, que la Iraqi Petroleum, todo eso ya es más que sabido. Sí, pero hay que repasar esa parte de la historia reciente para entender qué es lo que está en juego. ¿Por qué Irán? ¿Por qué esa hazaña que se tiene contra Irán? Y a mí me llama mucho la atención porque también esa parte civilizatoria, y no sé si tengamos tiempo, pero yo tengo una anécdota que puedo contar. ¿Lo puedo hacer? Mira, no tenemos tiempo, ¿no? Quiero escucharte porque estoy concentradísimo viendo cada uno de los aspectos que estás analizando, así que vamos más rápido, pero por favor, sí, adelante. Bien. Cuando estuve en Isfahán de visita, recuerdo entré a una tienda frente al hotel que se considera el más antiguo del mundo, que esté vigente, ¿no? Seguramente lo has de ubicar. Sí, sí, estuve en Isfahán. En ese hotel muy precioso. Y había una tienda en la que entré, lo tengo que reconocer, muy bonitas camisas hechas con un estilo peculiar, y era de un judío de Isfahán, donde tú lo sabes, es la tercera ciudad que más armenios tiene en Irán, después de la parte iraní de Azerbaiyán y la parte de Teherán. Entonces entro ahí y luego empiezo a ver cómo que hay judíos en Irán. Me llamó la atención. Bueno, yo sabía que había 20,000 judíos en Turquía, pero realmente no sabía la cantidad que había en Irán. Y ahí conversando con él, una persona civilizada, como yo lo fui también, y ya empezamos a hablar, le digo, ¿y ustedes cuántos son? Me dice, son 20,000. Bueno, me hago una pregunta, Osvaldo. ¿No pone en riesgo, ve el grado de civilización que tiene Irán, que en Israel los pintan como salvajes y terroristas? Empiezan a usar todos esos terminajos que están totalmente viscerados de su contenido semiológico. Y, oye, hay 20,000 judíos que viven normalmente. Obviamente no los van a hacer ayatolas, ¿no? Como tampoco vas a hacer a un imán o a un mulá iraní, lo vas a hacer rabino. Eso es de locos. Pero a lo que quiero llegar es, a veces no, en Israel exagera un sector muy radical, supremacista, pierde de vista todas esas, y pone incluso en riesgo la vida de sus correligionarios. Por eso me llama la atención. Entonces, mira, regresando ya para sintetizar la pregunta en mayor concreción, ¿quién se va a atrever a negociar con Estados Unidos? Los únicos que hoy lo pueden hacer es China, lo hace de tú al tú, y no le fue bien a Trump, al revés, al final se vio que hasta perdió la partida con China, y luego con Rusia, pues con Rusia no puede, oye, tiene mejor armamento Rusia que Estados Unidos, sobre todo en materia hipersónica. Entonces, en Europa, pues es muy difícil. Ya ves cómo se burla Trump de Macron, le llama el Napoleón Bonaparte, ¿no? El nuevo Napoleón Bonaparte, etcétera. Es muy difícil, como que para Trump, al menos en lo que yo distingo, él arropa demasiado a Israel, que nadie está diciendo si está bien o mal. Yo no me quiero meter en esa especulación. Lo único que digo es que adopta demasiado la postura maximalista de Netanyahu, que ni siquiera en Israel es ya bien vista,
porque si uno analiza bien al menos lo que postula, los postulados de Benny Gantz, que es del Partido Laborista, o del partido azul y blanco, no sé cómo le llaman, pues es menos radical que el mismo Netanyahu en relación a Irán. Lo que busca Netanyahu es que Irán no tenga ningún valor tecnológico y científico, sobre todo en materia nuclear. Eso es porque obviamente con el pretexto de que ya van a hacer su bomba atómica, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y por qué Israel tiene de 200 a 400 bombas atómicas? Que alguien lo explique. ¿Por qué no firma el tratado de no proliferación? ¿Por qué la Agencia Internacional de Energía Atómica no puede pisar el reactor nuclear de Dimona, que precisamente fue un judío que luego lo maltrataron, incluso ya se cambió de religión, ya se volvió protestante, por todo lo que han hecho, el famoso Banun, que lo han maltratado? Y obviamente como ellos controlan gran parte de los medios occidentales, esa es parte de su técnica estratégica, pues poco se sabe de Banun. Tú pregunta en Latinoamérica, a ver quién es Banun, nadie sabe quién es. Pero no y sí saben, y sí te van a decir, este es un terrorista, aquel es un megaterrorista. ¿Por qué? Porque estamos intoxicados por la propaganda israelí en el mundo occidental. Entonces es de riesgo sentarse a negociar con un país, con Estados Unidos, pues te va a aplastar. Alfredo, me quedan 5 minutos, pero no voy a desaprovecharlos y quiero preguntarte bien breve ahí para ver tu punto de vista sobre los medios de comunicación, el rol que están cumpliendo y lo que está llegando de todo esto hacia Occidente. Recordemos también que aquí, quieras o no, hay un cerco comunicacional, son las redes sociales las que están haciendo su parte, pero ahí también hay menos filtros, digamos, entonces la gente ahí tiene que ser más selectiva, pero tiene que aprender a leer los distintos mensajes. ¿Cuál es tu punto de vista respecto de los medios de comunicación, de acuerdo a lo que se ha estado conociendo en Occidente? Mira, ya la primacía o supremacía de Estados Unidos en medios de comunicación la han perdido. Las redes sociales se ha vuelto un instrumento alternativo, pero también hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Yo lo padecí con Twitter. Twitter es un instrumento del fascismo neopinochetista, neofranquista en Latinoamérica. Yo mismo lo padecí. Un expresidente mexicano neoliberal y un ultracionista llamado Enrique Krause y el otro, el expresidente Felipe Calderón, pidieron mi cabeza y son aliados de Twitter. Entonces también hay que tener cuidado, ¿no? Yo, por ejemplo, pues ahora estoy en Facebook esperando que un día me vayan a correr. Es decir, hoy la batalla sí se centra, el mundo multipolar y sobre todo el mundo tripolar exige de multimedia multipolares. Es decir, ya el mundo no puede tener multimedia unipolares. Y yo creo que por eso Hispan TV ha molestado mucho en Latinoamérica. Ustedes han sido perseguidos literalmente en toda Latinoamérica. Han tenido éxito relativo, pero también los han boicoteado, los han censurado. No es fácil, pero no es lo mismo, por ejemplo, tú tienes hoy la gran penetración que tiene Sputnik en español, ya no se diga en el mundo, la gran penetración que tiene Russia Today, ya los rusos ya manejan su Telegram, ya tienen Beca.com. Beca.com tiene alrededor de 700 millones de seguidores. Los chinos igual ya tienen sus redes. Estamos yendo, o guste o disguste, a una balcanización de los medios masivos de comunicación y sobre todo de las redes sociales, que hoy se han vuelto un instrumento indispensable para ya no la intoxicación propagandística que ejercía Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña, sobre todo sobre el mundo occidental, sino que hoy, al darse las redes sociales, hoy los ciudadanos interactúan, ellos mismos están haciendo la noticia, y esta es la parte fascinante que estamos viviendo en el siglo XXI. Hoy ya no somos receptores de noticias los ciudadanos,
Hoy somos creadores de las noticias. La estás viendo, tomas una foto, la difundes y ahí va, ¿y qué impera? Quien mayor credibilidad tiene. Por ejemplo, yo en México, en mi país, a mí trataron de aplastarme los multimedia fascistas, sionistas, que aquí dominan totalmente al país. ¿Y qué me salvaron? Las redes sociales me salvaron. Yo tengo 2 millones de seguidores en YouTube. Tengo otros 2 millones de seguidores en Facebook. Es un fenómeno. Cuando Twitter me había censurado. No me gusta hablar de mi ejemplo, pero sí es muy paradigmático para decirte que sí hay vida después de la intoxicación propagandística de Israel y de Estados Unidos. Y ahora la pregunta clave es, ¿por qué tiene tanto empeño Israel en dominar a Netflix, a dominar Hollywood, las películas, a dominar la gran parte de las cadenas estadounidenses? ¿Por qué? Porque precisamente por su número. Tú ve cuántos israelíes hay en el mundo, son 16 millones. ¿Cómo pueden controlar a 7,000 millones de seres humanos? Es demencial. Y así por eso, vamos. lo que hace las redes sociales, cambiaron esa anómala correlación de fuerzas. Perfecto. Alfredo Jalife, no me queda más que agradecer este momento que hemos estado hablando, dialogando y entendiendo un poco el contexto internacional. Muchísimas gracias por su tiempo y quedar en línea para ver si es que podemos retomar más adelante. Seguramente esto va a continuar porque no es de corto aliento.